Buenas noches. María, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Bueno, vamos avanzando porque hay bastante lectura. Esta semana estamos viendo lo que es seguro de responsabilidad civil y lucro cesante. Vamos a continuar con nuestra lectura de responsabilidad civil. Nos habíamos quedado en la página 41 y correspondía seguir con la página 42. Principales cláusulas adicionales. F. Cláusula de responsabilidad civil por trabajos terminados. Exclusiones. En adición a las exclusiones pactadas en las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, las partes convienen de modo especial que esta cobertura no cubre la responsabilidad civil del asegurado frente al cliente por la propia inejecución o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Aplicación. Son de aplicación a esta cobertura las cláusulas generales de contratación, las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, en cuanto no se encuentren expresamente modificadas por esta cláusula. G. Cláusula de responsabilidad civil extracontractual para clubes, asociaciones y academias deportivas. Cobertura. No obstante lo que se establece en contrario en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta el límite nominal de la suma asegurada todas las cantidades que el asegurado tuviere legalmente que pagar por concepto de responsabilidad civil extracontractual por los daños personales o daños materiales causados a terceros por accidentes ocurridos durante la vigencia de la póliza y que se deriven directamente de la propiedad, posesión, mantenimiento o uso de los predios, edificios, locales e instalaciones del asegurado, exclusivamente durante sus actividades normales, inherentes y necesarias para el desarrollo de los fines previstos en los estatutos del asegurado. El seguro ampara en forma especial la responsabilidad civil extracontractual en que incurre el asegurado frente a terceros por daños personales o daños materiales en su calidad de propietario de una obra, construcción nueva, reedificación, reparación, demolición, trabajo de excavación y actividades análogas que se ejecute en los inmuebles o predios que pertenezcan al asegurado, siempre que el costo de cada obra no exceda la suma de $50,000, conforme al contrato original. Si el contrato original o este, sumado a obras complementarias, obras adicionales y obras nuevas, excedieran de dicho monto, se entenderá que esta cláusula no otorga cobertura por tal obra original ni por las complementarias adicionales o nuevas, salvo endoso especial previamente emitido por la compañía de seguros, en que incurran los socios y asociados y o trabajadores del asegurado
frente a terceros por daños personales o daños materiales causados a dichos terceros por accidentes ocurridos durante la vigencia de la póliza como consecuencia directa de las actividades usuales o labores que le son propias, desarrolladas de acuerdo al estatuto del asegurado o contrato de trabajo según corresponda, siempre que tales daños ocurran dentro de los inmuebles que pertenezcan al asegurado. Y continuando con la misma cláusula, en que incurre el asegurado frente a sus socios, asociados y trabajadores, así como frente a terceros por daños personales ocurridos durante la vigencia de la póliza, causados directamente por la ingestión de bebidas o alimentos cuyo expendio esté directamente a cargo y bajo responsabilidad del asegurado, y siempre que este servicio sea prestado por el personal propio del asegurado en un bar, cafetería o restaurante ubicado dentro de los inmuebles que le pertenecen, en que incurra el administrador judicial o liquidador del asegurado, atribuible al asegurado por actos vinculados con bazares, exposiciones, el servicio de bar, cafetería o restaurantes otorgados en concesión. Exclusiones. Además de las exclusiones previstas en las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, las partes convienen en forma especial que el seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre la responsabilidad civil derivada de daños que los socios o asociados se causen a sí mismos o causen a terceros durante alguna actividad deportiva, daños que los socios o asociados se causen a sí mismos o causen a terceros con ocasión de la organización y realización de rallies, carreras de ciclismo, motociclismo, automovilismo, hípicas u otras actividades que revistan peligrosidad similar, pérdidas por robo, hurto o desaparición de efectos personales de equipo deportivo u otras pertenencias de socios, asociados, trabajadores, invitados o concurrentes a las instalaciones del asegurado en general. Los daños causados por el asegurado, sus socios o asociados, salvo los específicamente cubiertos por la presente cláusula. Los daños causados por el asegurado por actos que van más allá de sus actividades propias y usuales. Los daños causados por los socios o asociados al asegurado. Los daños causados por los socios a otros asociados, los daños causados por el asegurado a sus concesionarios o contratistas o viceversa, la quema de fuegos artificiales. Aplicación. Son de aplicación a esta cobertura las cláusulas generales de contratación y las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual en cuanto no se encuentren expresamente modificadas por esta cláusula. H. Cláusula de responsabilidad civil durante eventos sociales y culturales. Cobertura. La póliza se extiende a cubrir hasta el límite nominal de la suma asegurada la responsabilidad civil extracontractual en que incurre el asegurado frente a terceros, como consecuencia de daños personales o daños materiales causados por accidentes ocurridos dentro de la vigencia de la póliza, dentro de sus locales, durante la realización de eventos sociales y culturales. Exclusiones. Además de las exclusiones previstas en las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual, las partes convienen en forma especial que el seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre la responsabilidad derivada de daños a los trabajadores del asegurado que se causen a sí mismos o se causen entre sí, daños ocasionados como consecuencia de actividades deportivas, pérdidas por robo, hurto o desaparición de bienes de los concurrentes, trabajadores, invitados o concurrentes al evento, los daños causados por el asegurado a sus socios o asociados o miembros de su familia, los daños causados por el asegurado por actos que van más allá de las actividades propias del evento social o cultural, los daños causados por el asegurado a sus concesionarios o contratistas o viceversa, la quema de fuegos artificiales. Aplicación. Son de aplicación esta cobertura las cláusulas generales de contratación y las condiciones generales del seguro contra responsabilidad civil extracontractual en cuanto no se encuentren expresamente modificadas por esta cláusula. A ver, un ratito, chicos, quiero detenerme acá para leer. Son 102. A ver, vamos a ver, principales cláusulas adicionales.
Ok. Ya. Les quería indicar, por favor, continúen con la lectura de las principales cláusulas adicionales que nos faltan. Quiero saltarme hasta la página donde está procedimientos en caso de siniestro y otros tipos de RC que también se cuenta en este seguro. Un ratito, por favor. Van a tener que leer, creo que estábamos en la H o en la I, hasta la Z, ¿ya? Y de ahí continuar con lo que viene para poder llegar a lo que es el procedimiento en caso de siniestros. Es un poco largo y casi todas son cláusulas específicas para cubrir determinado tipo de riesgo. Entonces, eso lo pueden leer y sobre todo para poder tener tiempo de avanzar también con lo que es el seguro de lucro cesante, ¿ya? A ver. Hasta la página 88, ¿ya? Procedimiento en caso de siniestro. El asegurado se obliga en caso de ocurrir un siniestro bajo la póliza de responsabilidad civil a. En caso de producirse un accidente que pudiera dar lugar a cualquier tipo de responsabilidad civil del asegurado, o en caso de recibir al asegurado alguna reclamación, sea que ésta haya sido hecha en forma verbal o escrita, o en caso de tomar conocimiento de cualquier tipo de información que pudiese derivar en la presentación de una reclamación, el asegurado está obligado a notificar a la compañía dentro de un plazo no mayor de 3 días de haberse producido cualesquiera de estas situaciones previstas. De recibirse alguna comunicación, aviso, notificación, citación, reclamación y en general cualquier tipo de documento o nota relacionada con los hechos en materia de reclamación, el asegurado deberá informar y remitir dicho documento a la compañía dentro de las 72 horas siguientes de haberla recibido. Asimismo, deberá transmitir dentro del mismo plazo cualquier información verbal o escrita de la que tome conocimiento. Proporcionar a la compañía toda la información, documentación y ayuda que le fuera requerida por la compañía para determinar las causas o circunstancias del accidente y los daños materiales y o daños personales, así como para establecer las responsabilidades y la magnitud de los daños y pérdidas. Contestar oportunamente todo emplazamiento notarial, administrativo o judicial y hacer valer el legítimo interés económico y moral que le corresponde, cuando la compañía se lo solicite o cuando el propio asegurado hubiera sido citado en juicio, debiendo en ambos casos coadyuvar en la defensa y asistir a todas las diligencias a las que fuere citado. Abstenerse de celebrar negociaciones, acuerdos, reconocimiento de obligaciones o transacciones sin previa autorización escrita de la compañía. Abstenerse de incurrir en gasto alguno o comprometerse a hacer algún pago, salvo gastos ineludibles para la aceptación o para la atención de heridos en hospitales o clínicas, así como gastos de sepelio. Contratar oportuna y diligentemente al abogado que haya sido designado en coordinación con la compañía. En caso de que la compañía decida asumir el control de la defensa del asegurado, deberá encomendar en forma oportuna el patrocinio del caso al abogado designado por la compañía cuando ésta se lo solicite y poner a disposición de la defensa toda la información y documentación que se le requiera. En caso la compañía fuese emplazada directamente por el tercero, el asegurado está obligado a salir a juicio, haciendo valer el legítimo interés económico y moral que le corresponde en el momento en que la compañía se lo solicite. El incumplimiento del asegurado de cualquiera de estas cargas y obligaciones dará lugar a la pérdida de los derechos de indemnización. No obstante, la pérdida de esos derechos estará limitada a los perjuicios causados a los intereses de la compañía por la carga u obligación incumplida. Presentar dentro de los 30 días calendarios siguientes de ocurrido el siniestro una declaración detallada de todos los demás seguros vigentes de responsabilidad civil hasta el momento, vigentes, ¿no? El deliberado ocultamiento de la existencia de los otros seguros o pólizas sobre responsabilidad civil constituirá reclamación fraudulenta y, por lo tanto, se perderá todo derecho de indemnización conforme a lo estipulado en las cláusulas generales de contratación. Sujeto a los demás términos y condiciones de la póliza, el importe base de la indemnización bajo los alcances de la cobertura otorgada por esta póliza corresponderá a las indemnizaciones que el asegurado haya efectivamente pagado a terceros en virtud de una sentencia judicial ejecutoriada o de una transacción expresamente autorizada por la compañía.
El monto pagado por concepto de costas y gastos judiciales o extrajudiciales a que fuera sentenciado el asegurado en el mismo juicio mencionado en el numeral anterior. Los honorarios y gastos pagados por el asegurado a los abogados que hubieran participado en su defensa judicial en la medida que la compañía haya aprobado la designación de los abogados y las condiciones de su contratación. Los pagos efectivamente realizados a clínicas, hospitales, funerarias u otros, siempre y cuando hayan sido expresamente autorizados por la compañía. El importe resultante de la sumatoria de los 4 numerales precedentes, incluyendo los intereses legales que correspondan, más los gastos pagados directamente por la compañía a clínicas, hospitales, funerarias, abogados, asesores u otros, no podrá exceder el monto de la suma asegurada estipulada en las condiciones particulares. Cualquier exceso será de cargo del asegurado. La compañía podrá en cualquier momento proponer una transacción con los terceros. El asegurado tendrá derecho a oponerse a esa transacción. Sin embargo, si como consecuencia de la oposición la sumatoria del importe de la indemnización y todos los gastos resulten siendo mayores a los que hubiesen resultado si se hubiera realizado la transacción, el asegurado asumirá ese exceso. La responsabilidad máxima de la compañía respecto a todas las sumas pagaderas a favor de uno o varios reclamantes como consecuencia de un solo evento no podrá en ningún caso y bajo ningún concepto exceder del límite de la suma asegurada fijada en la presente póliza. Todo accidente o serie de accidentes que provengan de un solo acontecimiento o que se origine en una misma causa que produzca o pueda producir un daño material o daño personal a terceros, así como toda reclamación que sea de uno o varios terceros que se deriven de un mismo accidente, constituyen un solo evento. Si el asegurado debiera soportar parte del daño causado al tercero, la compañía cubrirá los gastos y costas y costos del proceso solo en forma proporcional. Vamos a ver. Ok. Continuamos con otro seguro de responsabilidad civil. 1. Seguro de responsabilidad civil profesional o de E&O. Errores u omisiones o PLI, Professional Liability Insurance o PI, Professional Indemnity. Es una forma de seguro que ayuda a proteger a personas y empresas proveedoras de asesoría y de servicios profesionales por asumir los costos de enfrentar acciones legales en conexión con su negligencia profesional por daños causados a sus clientes o usuarios. La cobertura se basa en la pérdida financiera causada por el error o la omisión en la entrega de un servicio o producto. Se exige en muchos países como seguro obligatorio para determinadas ramas, medicina, legal, ingeniería, etc. Los riesgos que el seguro de responsabilidad civil profesional cubre no los ampara el seguro de responsabilidad civil general, ya que el objeto de este último es amparar daños directos sobre el patrimonio de terceros o terceras personas que no tengan relación con la destreza o experiencia requeridas para desempeñar una actividad. Se exige bajo ciertos contratos por demanda del beneficiario de los servicios del asegurado. Puede ser llamado de muchas formas, por ejemplo, para profesionales de la salud, seguro de mala praxis, seguro de responsabilidad civil sanitaria, para corredores de seguros de mercado financiero, consultores y abogados y técnicos, seguro de errores u omisiones. 2. Seguro de responsabilidad civil para directores y administradores. Mediante el seguro DIO, las empresas aseguran la responsabilidad de su equipo directivo frente a reclamaciones de accionistas y terceros por los daños que se les cause con motivo de una actuación negligente pero no malintencionada. Cubre con sujeción a los límites, términos y condiciones convenidas el pago de las indemnizaciones pecuniarias de las que el asegurado pudiera resultar civilmente responsable a título personal y con arreglo de derecho, a consecuencia exclusivamente del ejercicio de sus funciones como consejero, administrador social o alto cargo al servicio del tomador, siempre que medie culpa o negligencia en el desempeño de su cargo. Los autores explican cómo surgió la denominada responsabilidad civil de directores y gerentes, DIO, por las siglas en inglés, de Directores and Officers Liability, en el mercado asegurador estadounidense. Dicho seguro protege a los administradores o directores frente a la responsabilidad civil derivada del ejercicio de dicho acto y principalmente por la toma de decisiones. Asimismo, señalan qué cobertura brindan las pólizas de D&O. Graña y Montero, GIM, desde el último semestre del 2016 hasta la actualidad,
viene atravesando una serie de crisis de credibilidad que se ha traducido en una importante y sistemática caída del valor de sus acciones. Dicha situación se debe a que se le ha relacionado con actos de corrupción como consecuencia de su alianza estratégica con la empresa brasileña Odebrecht, la cual, según documentos publicados el 21 de diciembre del 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pagó en soborno 788 millones de dólares a altas autoridades en 12 países de Latinoamérica y África, siendo que en Perú se habría pagado un aproximado de 29 millones. Bueno, como todos sabemos, este caso todavía sigue en investigación y se siguen destapando cada vez más temas de sobornos. Por favor, les pido que concluyan con la término de esta lectura hasta la página 102. Voy a empezar con lo que es la lectura del seguro de lucro cesante. ¿Ok? A ver, un ratito, por favor. Ya. Continuemos con lo que es la lectura del seguro de lucro cesante. Seguro de lucro cesante. A ver. Introducción. Toda inversión en un negocio o industria, en su generalidad, se encuentra asegurada contra el riesgo de incendio y, según las circunstancias, complementadas con los riesgos adicionales de explosión, huelgas y conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, etc. Es decir, una protección de los daños materiales que pueda sufrir el capital constituido por los bienes concernientes a edificios, maquinarias, mobiliario y existencia, pero no así por efectos de un incendio. El perjuicio que irrogue la paralización del negocio, cuyas pérdidas consecuenciales están garantizadas mediante un seguro específico denominado lucro cesante, que asume la responsabilidad de restituir al asegurado las pérdidas ocasionadas por dicha paralización. Para lograr el máximo de beneficios bajo este seguro, toda empresa debe asegurar un amplio periodo de interrupción, teniendo en cuenta el tiempo necesario que requiera para obtener la normalización del negocio, de manera que al término del ejercicio afectado, el asegurado cuenta con la misma utilidad como si el siniestro no hubiese ocurrido, quedando intacto su capital y reservas. El seguro empieza a operar en el momento en que comienza el siniestro y no termina sino cuando el negocio o industria esté funcionando normalmente de nuevo. También es conveniente aclarar que la póliza de lucro cesante ampara la interrupción en toda su amplitud cuando sea originada por un siniestro asegurado. Por ejemplo, si un incendio quema las existencias de algodón de una fábrica de hilados en un momento de plena producción, la póliza de lucro cesante entra en acción respecto a todas las secciones paralizadas que estén amparadas por el seguro, aunque no hayan sufrido el menor daño las maquinarias ni los hilados en proceso. Se establece que la garantía prevista por esta póliza comprende la pérdida de la utilidad bruta por la reducción del rendimiento del negocio y los desembolsos extraordinarios. La reducción del rendimiento del negocio. Para los efectos de la indemnización es la suma que se obtiene al aplicar el porcentaje de utilidad bruta a la diferencia entre el rendimiento normal del negocio y el rendimiento del negocio durante el periodo de indemnización. Por desembolsos extraordinarios, la suma indemnizable no excederá de la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta a la reducción en el rendimiento del negocio, en virtud del desembolso adicional que necesaria y razonablemente haya de incurrirse con el propósito de evitar o aminorar la reducción del negocio durante el periodo de indemnización. En los casos previstos, se deducirá cualquier cantidad economizada durante el periodo de indemnización con respecto a los gastos estables asegurados que pudiesen cesar o reducirse a consecuencia del daño. Para tener el amparo completo y evitar tener que coasegurar proporcionalmente, el asegurado debe asegurarse el periodo mayor de indemnización que corresponda a sus necesidades y el monto completo de sus utilidades anuales, incluyendo todo gasto estable que tendría que seguir desembolsando después de un incendio. De otro modo, si la suma asegurada fuere menor que la suma que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta al rendimiento anual del negocio, el asegurado se constituirá en su propio asegurador hasta por el monto de la diferencia
y en consecuencia la indemnización a pagar se deducirá proporcionalmente. ¿Qué se indemniza una póliza de lucro cesante? Como se estaba explicando, ¿no? Se indemniza la pérdida del beneficio, ¿no? Entonces, en la página 6 hay una lámina, ¿no? Donde se determina un punto de equilibrio, donde la línea A es el beneficio completo esperado, que es la línea amarilla, ¿no? Que atraviesa todos los colores. La línea o el ángulo o triángulo rojo, C, son los costos variables y la B son los costos fijos. Se ven que son casi paralelos a la primera línea de abajo, que es la línea de producción, porque son costos que no van a aumentar en el tiempo, como son los costos de pago de luz, costos de agua, ¿no? Los sueldos, los salarios, ¿no? Todos esos gastos, todos esos costos están en los costos fijos. Después vienen los costos variables y de ello depende el beneficio neto esperado. Obviamente, este beneficio nace aparte o a partir del punto de equilibrio que se muestra en dicha lámina, ¿ya? Entonces, ¿qué indemniza? Indemniza el beneficio bruto esperado, que es la sumatoria de A más B, ¿ya? ¿Qué se indemniza bajo una póliza de lucro cesante? Mientras la póliza de incendio y líneas aliadas se limite a indemnizar el daño material ocasionado directamente a los bienes afectados por un siniestro, la póliza de lucro cesante empieza a funcionar cuando se inicia el siniestro y no termina su aplicación mientras no complete el periodo máximo de indemnización asegurado o cesen los efectos de interrupción sobre el negocio. Un incendio relativamente pequeño desde el punto de vista del daño material puede afectar considerablemente y hasta totalmente las operaciones del cliente por corto o largo tiempo. Así podemos citar como ejemplo los siguientes. A. Un incendio en la subestación eléctrica podría paralizar la maquinaria en toda la fábrica o en gran parte de ella. B. La destrucción de alguna maquinaria que forme parte integrante de un proceso largo y en cadena causaría interrupción paralizando todo el proceso. C. La destrucción de algún ingrediente esencial para la producción y que sea difícil su adquisición paralizaría toda la preparación del producto. Finalidad del seguro. El seguro básico de pérdidas de utilidades tiene el propósito de A. Reembolsar la disminución en la utilidad neta ocasionada por la interrupción que resulte de daños ocasionados por el incendio u otros negocios amparados. B. Reintegrar determinados gastos que continúan desembolsándose aun cuando el negocio se reduzca. C. Cargar con los gastos adicionales incurridos razonablemente con el único fin de rehabilitar el negocio. Los incisos A y B constituyen la utilidad bruta amparada por la póliza y el inciso C, el reembolso que hace la aseguradora al asegurado del costo adicional en que incurra para evitar la pérdida que de otro modo sufriría la aseguradora bajo A y B. Materia asegurada. El elemento básico de lo que se asegura se conoce por utilidad bruta, que es la suma de la utilidad neta del negocio antes de deducir los impuestos sobre las utilidades y cualquier otro concepto cargado o cargable a la utilidad neta, y los gastos estables del negocio que se entiende por toda clase de gastos que no varían en proporción a la producción. Por ejemplo, el costo de la materia prima, su transporte, no son gastos estables, pero los alquileres, seguros, honorarios, etcétera, sí lo son. 3. Ejemplo relacionado en líneas generales con el arreglo de un siniestro. El importe anual de rendimiento del negocio representa 10 millones de dólares. El total anual de los gastos estables más la utilidad neta representan el 40% que vendrían a ser 4 millones de dólares. Por causa del siniestro, el rendimiento del negocio ha bajado 2 millones de dólares. La indemnización pagadera será entonces 40% de 2 millones. La contribución a los gastos estables y a la utilidad neta aportada por el rendimiento del negocio que subsiste se elevará a 40% de 8 millones. En consecuencia, a pesar del siniestro, el asegurado conservará sin merma el importe de 4 millones para garantizar el pago de los gastos estables y la percepción de la utilidad neta.
Como en la mayoría de incendios, es posible tomar medidas especiales que puedan aminorar la baja causada por el siniestro, tales como alquiler temporal de un local u otro gasto extraordinario, suponiendo que dicho costo representa $750.000 y que la reducción del rendimiento del negocio ha quedado limitada tan solo a 1.500.000, el cálculo deberá establecerse de la siguiente forma. La indemnización pagadera será 40% de 1.500.000, que representa 600.000. La contribución a los gastos estables y a la utilidad neta no se elevará a 40%, se elevará a 40% de 8.500.000, que viene a ser 3.400.000. La suma de los dos nos da 4 millones, que es conservando el asegurado la misma suma asegurada la misma suma de 4 millones, ya que la compañía le reembolsará los $750.000 invertidos por dichos gastos extraordinarios. Para un conocimiento suficiente del seguro de lucro cesante en relación a su introducción en el mercado, estimamos por conveniente indicar las siguientes notas explicativas de ayuda frente a la mayoría de preguntas de los clientes. ¿Qué es el seguro de lucro cesante? Es una cobertura complementaria a la de incendios, en el sentido de que mientras el seguro de incendio ampara los daños materiales a edificios, maquinarias, mercaderías, etc., el seguro de lucro cesante ampara la capacidad adquisitiva del negocio. La póliza de incendio responde de los daños materiales, pero mientras se procede a la tasación de los daños, reparaciones, reconstrucción y reinstalación, el negocio queda siempre paralizado en todo o en parte. La producción sufre una merma, pero los gastos estables, alquileres, sueldos, etcétera, siguen siendo desembolsados. Durante este periodo de paralización, la falta de utilidad sobre la producción que se deja de realizar y la producción que aumentó, aunque en aumento, que existe entre los gastos sin disminuir la producción disminuida, resultan en una pérdida considerable para el industrial o comerciante, cuya pérdida la póliza de lucro cesante tiene la misión de indemnizar. ¿Qué se cubre? El elemento básico que se asegura se conoce como utilidad bruta, que es la suma de utilidad neta del negocio antes de deducir los impuestos sobre utilidades y cualquier otro concepto cargado o cargable a la utilidad neta, más los gastos estables del negocio, que se entiendan por toda clase de gastos que no varían en proporción a la producción. Por ejemplo, el costo de la primera materia y su transporte no son gastos estables, pero los alquileres, primas de seguros, honorarios, gastos de administración, etcétera, sí lo son. Dicha utilidad bruta suele tener en la mayoría de los negocios una relación más o menos fija con la cifra de producción, que puede expresarse en forma de porcentaje. Si la póliza responde de dicho porcentaje de la merma en la producción, el asegurado quedará o queda resarcido de su pérdida. Preguntas frecuentes. Ejemplo: la producción anual de una industria antes del incendio es de $5 millones. Los gastos de producción, materia prima más transporte, el 70% de esa cantidad serían $3.500.000. Los gastos estables vienen a ser el 20% de esa producción anual, entonces sería $1 millón, el 20% de 5 millones. Utilidad neta después del incendio sería el 10% de esa producción anual, que representaría $500.000. La producción durante el periodo de indemnización disminuye en $2.500.000. Los gastos de producción todavía el 70% de la producción, reducido a 1.750.000. Gastos estables sin iguales en la cifra, 1 millón. Evidentemente hay una pérdida neta de 250.000. Compensada con la utilidad de 500.000, ¿no?, antes del incendio, la indemnización, por lo tanto, ha de ser de 750.000, o sea, la misma proporción, 30% de la merma de la producción, que la suma de los gastos estables y la utilidad neta. Preguntas frecuentes. ¿Qué son desembolsos extraordinarios? Generalmente, después de un incendio, el industrial o comerciante suele gastar unas cantidades de dinero para evitar la paralización, o cuando menos para reducir la paralización al mínimo posible. Puede alquilar locales provisionalmente, hacer trabajar horas extraordinarias a sus operarios,
pedir ayuda a sus competidores para cumplir pedidos pendientes a favor de sus clientes, etc. Y es natural que tales gastos sean también compensados por la póliza de lucro cesante, pero desde luego solamente hasta el importe de la utilidad bruta así evitada. Si la pérdida de utilidad bruta hubiera sido, digamos, de $750,000, sin incurrir en dichos gastos, pero gracias a haber incurrido en ellos se redujera a 200,000, entonces la póliza responde a los gastos hasta la diferencia, o sea, 550,000. ¿Qué es el periodo de indemnización y cómo se determina? Una vez extinguido el incendio, todos los daños materiales ya han sido sufridos, solamente queda la tarea de calcularlos. Pero la pérdida de utilidad bruta solamente comienza en aquel entonces y puede durar meses. Por lo tanto, en el seguro entra el factor del tiempo, que es el periodo de indemnización, que según la definición incluida en la póliza, es el periodo con todo desde la ocurrencia del daño, que terminará no más de X meses después, durante el cual los resultados del negocio se hayan afectados por causa del mismo. El asegurado asimismo es el responsable de elegir un periodo de indemnización adecuado. Él es el más capacitado para juzgar los probables efectos de un incendio sobre la marcha de su negocio. Es necesario elegir un periodo de indemnización con cuidado. Un periodo demasiado largo resultaría el pago de una prima demasiado elevada, mientras un periodo demasiado corto puede dejar al asegurado insuficientemente amparado, como quiera que los beneficios de la póliza cesan justamente al final del periodo de indemnización en que ella figura, aunque la paralización del negocio aún continuase. Cuando la suma asegurada es suficiente, se debe determinar una cifra representativa de la utilidad bruta, utilidad neta más gastos estables, durante el ejercicio anual del negocio, ajustada como puede resultar necesario para reflejar la tendencia del negocio en alta o en baja, pues se debe recordar siempre que por la ocurrencia de un siniestro, el periodo de indemnización puede empezar a correr en cualquier momento durante la vigencia del seguro y que fácilmente puede tener que cubrir la utilidad bruta de un porvenir aún algo lejano. Por ejemplo, si la póliza de lucro cesante tiene la vigencia 15 de enero de 2017 al 15 de enero de 2018 y el incendio cubierto bajo la póliza vigente de incendio ocurre el 14 de enero del 2018 y el periodo de indemnización es de 12 meses, la póliza de lucro cesante tendrá que responder hasta el 14 de enero del 2019 y la utilidad bruta esperada del año 2019, ¿quién puede ser más alta que la del año 2017? De este ejemplo, también se desprende que el periodo de indemnización no tiene nada que ver con el periodo de cobertura de la póliza. Con tal que el incendio ocurra durante la vigencia de la póliza de incendio, la póliza de lucro cesante asume la responsabilidad del siniestro, aún en el caso de que deje de tener vigencia durante el periodo de indemnización. ¿Qué sucede si la suma asegurada es insuficiente? Si la suma asegurada es inferior al importe real de la utilidad bruta, que sirve para el cálculo de la pérdida, el asegurado se convierte en su propio asegurador por la diferencia. Vamos viendo el tema del tiempo. Ok, nos quedan 2 minutos con 58 segundos. La compañía, de acuerdo con la regla proporcional, responde únicamente por la proporción asegurada. Es importante resaltar que si el asegurado opta por excluir determinados gastos estables, debe hacerse responsable para el pago de su propio peculio de igual proporción de los desembolsos extraordinarios. Supongamos, por ejemplo, que la utilidad bruta es realmente $3 millones y que el asegurado ha optado por no asegurar los sueldos y jornales que suman 1 millón. La suma asegurada, por lo tanto, será de 2 millones. Si sus desembolsos extraordinarios para mantener el ritmo normal de producción o para minimizar la merma de producción a consecuencia del incendio son de 600,000, es evidente que la responsabilidad de la compañía bajo este concepto se limita a $400,000 como máximo, como quiera que el desembolso de los 200,000 restantes ha sido efectuado para proteger los sueldos y jornales no asegurados. Ok.
¿Cuál debe ser la suma asegurada de gastos estables y utilidad neta? Es suficiente considerar una sola suma global para estos conceptos. Sin embargo, los conceptos de gastos estables sí deben detallarse y aún más. Ante la posibilidad de olvidar algún concepto de gastos, la póliza incluye el rubro de gastos varios que no debe exceder el 5% de los gastos estables detallados. Ok, estimados, hemos llegado casi a la mitad de la lectura de este recurso. Ya por el tema de la falta del tiempo, les pido por favor que completen esa lectura, ¿ya? Cualquier duda que tengan, les reitero nuevamente, con respecto a las tareas, algo que no entiendan, si están en duda, preferible es que consulten, ¿no? Y me consulten a mí. Pero cada consulta es particular. Cada estudiante me tiene que enviar la consulta no al WhatsApp grupal, sino desde su WhatsApp personal que tenemos acá en la institución a mi WhatsApp, ¿ya? Entonces, por favor, les encargo concluir con esta lectura. Hemos llegado casi más o menos a la mitad. Lamentablemente ya por falta de tiempo no voy a poder concluir el resto. Ya de eso ustedes tienen que encargarse. Nuevamente les agradezco su atención. Cuídense mucho y nos estaremos viendo ya la próxima semana. Buenas noches con todos.